Por Más Salud es una presentación de Asistencial Médica. Bienvenido a tu salud. Bienvenido a la Asistencial Médica. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Y Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 772 y en San Carlos, 18 de julio 920. Muy bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa de Por Más Salud. Nuestro tema central de hoy será la artrosis, esta enfermedad crónica que muchos padecen, que provoca mucho dolor y rigidez en las articulaciones, incluso llegando a impedir la realización de movimientos cotidianos de forma normal, como cerrar una mano, subir una escalera o hasta incluso caminar. La artrosis es una enfermedad articular degenerativa que afecta tanto al cartílago como al hueso y tejidos blandos de la articulación. La artrosis en realidad es una enfermedad que afecta a todo el órgano articular. Eso tenemos que entenderlo porque es algo muy importante. No solo afecta al cartílago, sino que también afecta al hueso, afecta a los músculos, los tendones, ¿sí? Y es una enfermedad universal. Eso quiere decir que estamos todos expuestos a que nos pase, ¿sí? Mayormente se afecta a mayores de 65 años, tanto hombres como mujeres. Si bien en las mujeres es bastante más frecuente. Suele comenzar alrededor de los 50 años y afecta en algún grado a casi todas las personas a partir de los 80 años de edad. Esta enfermedad reumática no es hereditaria, pero sí tiene un componente de riesgo genético que, junto con otros factores, puede hacer que aparezca con más facilidad en las personas que tienen una historia familiar. Es una alteración en la articulación, ¿verdad? La articulación es la unión de dos huesitos, ¿verdad? Y en el medio hay una superficie articular cubierta por cartílago, que tiene una composición de colágeno y demás, y articula con otro huesito, ¿verdad? La artrosis afecta a esas carillas articulares. ¿Qué hace? Se empiezan a desgastar, se empieza a alterar esa carilla articular. Eso es básicamente la artrosis. O sea, ¿a qué edad puede empezar? Es incierto decir porque depende de la actividad de la persona. Generalmente se dan en las articulaciones que tienen más presión y sobrecarga. O sea que podemos ver artrosis en columna, cadera, rodilla, en manos, según la actividad funcional, la actividad diaria de la persona, ¿verdad? No pensar que porque uno va a envejecer, con el envejecimiento va a venir la artrosis necesariamente. No, antes se pensaba que sí, se asociaba al envejecimiento exclusivamente, pero sin embargo hoy sabemos que no es así. Entonces, de antemano ya tenemos muchos elementos para cambiar y para mejorar. La alimentación saludable para el control de peso es fundamental. Por eso que hablábamos que es muy habitual en las articulaciones de sobrecarga, como es el tren inferior. Entonces, si tú no tienes un control de peso, esa situación se puede agravar. O sea, el control del peso es un mecanismo también de prevención. El mismo sobrepeso genera artrosis. Por un lado está la parte mecánica, ¿no? Pero por otra parte es la formación de artrosis, que en realidad el mismo sobrepeso se ha visto que estimula a la formación de artrosis, el mismo exceso de peso por un tema con las células adiposas. Es el tema del sobrepeso, pero qué importante, no solo por la sobrecarga mecánica que genera sobre las articulaciones, sino por la liberación de sustancias inflamatorias. ¿Sí? Las sustancias inflamatorias que generan dificultades tanto en el árbol vascular como en las articulaciones, van destruyendo de a poco nuestras articulaciones y generando la artrosis. Cuando estas carillas articulares empiezan a afectar, se produce obviamente dolor, inflamación, y muchas veces el paciente, a veces esas carillas empiezan a rozar de otra manera y se empieza a desgastar. Y este roce diferente, ya sea en una rodilla, imagínate, o en una columna, empiezan a haber como compensaciones para que no me duela tanto, ¿verdad? O sea que ahí es como empezamos nosotros a intervenir. Entonces hay una alteración funcional, o sea, me muevo diferente. Puede darse en cadera, rodillas, manos, pies y columna vertebral, siendo las 3 primeras las más frecuentes. Tenemos artrosis en columna, en pacientes más añosos, más la parte degenerativa, ¿verdad?
Y después en la persona funcional es rodilla, cadera, que ahí últimamente también está la intervención médica donde se ven las prótesis, ¿verdad? Que hemos escuchado, prótesis de cadera y de rodilla es bastante común. Sí, y nosotros ahí intervenimos en la rehabilitación. Pero a veces cuando el dolor es mucho y no permite la función de caminar, que generalmente se dan en esas articulaciones donde la sobrecarga es mayor. Las artrosis sabemos que ataca varias articulaciones. Conocemos todos la artrosis de mano, la artrosis de rodilla, ¿sí? La artrosis de cadera y la de columna, ¿tá? Y saber que la cadera... ¿sí? La cadera no es lo mismo que decir columna. Todo el mundo se señala, tengo artrosis de cadera y se señala la columna lumbar. No, no es así. La cadera es la articulación, es una de las articulaciones de apoyo más importantes del cuerpo junto con las rodillas. Y el disco, digamos, normalmente con el correr de los años va degenerando, ¿no? O sea, se va gastando, va perdiendo sustrato. Ese disco, digamos, está... En íntima conexión con las vértebras. Entonces, cuando ocurre el proceso, digamos, de degeneración discal, las vértebras adyacentes al disco sufren esa falta, digamos, de esa esponja que tenían. Entonces, el hueso forma, la vértebra forma como... formaciones óseas, ¿no? Son como exostosis, digamos, neoformaciones óseas, o sea, callos, ¿no? Callos en la columna. El disco se desgasta, queda más finito y las plataformas vertebrales generan artrosis. Esas artrosis nosotros las vemos en las placas que son los picos del oro, ¿no? Los picos del oro que son bastante conocidos, ¿no? Que son osteofitos, son formaciones óseas que emergen del cuerpo vertebral. No se sabe muy bien si parte desde el hueso o parte desde el cartílago, ¿tá? El inicio en realidad no está bien definido, ¿sí? Pero bueno, existe un desgaste, ¿sí? De tanto del hueso como del cartílago y un afinamiento, ¿tá? Del cartílago, una reacción del hueso y ahí surgen los famosos picos del oro que todo el mundo nombra y conoce, que nosotros nombramos como osteofito, ¿sí? Es un sobrecrecimiento del hueso, el hueso responde a esa distribución anormal de la carga que empieza a suceder en la articulación y bueno, y reacciona, ¿sí? Reacciona de esa manera. Entonces, bueno, tenemos que saber que todo ese tipo de proceso existe una posibilidad de mejoría y de frenarlo. A medida, digamos, que avanza la edad, 40, 50, 60 años, la artrosis de columna se hace cada vez más evidente. Es muy común, porque es parte, digamos, de la evolución. Es prácticamente parte de la evolución del disco achicarse, perder sustrato. Y es parte de la evolución que el hueso reacciona a esa falta de sustrato. Y lo que hace es formar huesos fuera de lugar. El disco normalmente ya se va a ir gastando, pero si a eso le sumamos factores externos que lo agreden, se va a gastar más y va a generar reacción en el hueso adyacente. En Farmacia Ibiza encontrás todo lo que precisás. Además, durante el mes de agosto, 40% de descuento en estos dos productos. Llegó el coronavirus y no pudimos ir a ningún lado. Tuve que dejar la escuela, tuve que dejar mis amigas. Poca gente tengo que ir a las casas.
porque si no me puedo contagiar. Extraño a la familia. El abrazo de mis abuelos. Que ahora no puedo invitar a más amigos que tú tenías que estar en casa. Dejar de ver a los amigos, ver a mis amigos. Extrañaba a mi amiga Belén, a mi amiga María Paz, a todas. Ver a mis amigos, ver a mis amigas, ir al colegio, ir a la escuela, porque me divertía hacer los deberes. Yo ya quería volver porque lo de estudiar en casa así como que me iba un poquito mal. Ya no puedo ir todos los días al cole por el coronavirus, solo puedo ir un día. Extrañé ir al cine. Y cuando tenemos tapabocas y a lavarnos la mano. Y cuando lavamos los dientes. Bien. Así. Si no podía salir porque estaba el coronavirus. Ese coso que tengo en cositas, eso, que tiene cosas con agujeros. Seguimos hablando de artrosis, pero ahora con los profesionales de Plus Vital, que nos recomiendan qué tipo de actividad física es bueno realizar en esta situación. Sí, la artrosis es una patología que llega y que acompaña a la persona, no es algo que viene y se va, por lo tanto la persona tiene que aprender a vivir con esa patología y para mejorar lo que es su calidad de vida, lo importante es hacer un ejercicio seguro y controlado que le permita aliviar la sintomatología del dolor, que le permita mejorar su calidad de vida. Ya no puedo agacharme para agarrar algo del piso, no puedo levantar el brazo para alcanzar algo que tengo alto porque también me duele. Entonces, bueno, en un primer punto nosotros en el programa lo que buscamos es empezar a distribuir las tensiones musculares que se ven desfavorecidas por las posturas que tenemos en el día a día. Muchas articulaciones se vuelven rígidas, que están diseñadas para tener movilidad, entonces también esa limitación de movimiento hace que con otros movimientos trate de compensar eso que quiero lograr y empiezo a trabajar más de un lado que del otro, a doblar más las columnas para cargar peso. Entonces, bueno, eso va también contribuyendo a limitar lo que podemos hacer en el día a día. Entonces nosotros acá empezamos en una primera parte eso, a ganar movilidad, a enseñarle a la persona qué movimientos puede hacer. Tratar de trabajar en aquellas articulaciones que necesitan movimiento y articulaciones que necesitan estabilidad. Por ejemplo, el tobillo, la cadera, la zona dorsal que necesita movilidad y más bien la rodilla, la zona media, la zona escapular, necesita más estabilidad. Entonces le vamos dando importancia a eso para trabajar de una manera adecuada y que el alumno o la persona que viene acá tenga buenos resultados. Y bueno, ahí lo que se busca también con el ejercicio es fortalecer más los músculos, el tema cuando no está en empuje. Cuando se está en empuje generalmente no hay que hacer nada por lo que te decía, porque ahí está inflamado. Pero cuando no se está en empuje, fortalecer los músculos para que separen un poco más esa articulación. Los músculos son los ligamentos activos que si están fuertes separan eso. Sí, muchas personas vienen por el dolor y son personas de repente capaz que una persona adulta que nunca había hecho ejercicio en su vida, viene, conoce, aprende, ve que es un espacio donde puede hacer ejercicio y sentirse cómoda y no la abandona. Yo lo que destaco acá es que son grupos chicos, que los profes son muy buenos, que todo el grupo, es decir, y entonces los podés ver, los podés seguir, no están perdidos en el medio de la nada. Primero un diagnóstico para ver cómo se tiene que trabajar con ese paciente y dependiendo si la persona tiene sobrepeso, si es una persona con peso normal, va a ser cómo se va a trabajar, pero siempre la orientación siempre es a mejorar un patrón de consumo de alimentos con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Entonces, como también decía Macarena, es muy personalizado, no es que sea individual, pero sí, los vemos a todos y no se escapan los malos movimientos y se le corrige para el día a día, para que tenga una mejor calidad de vida en el día a día. No es que con una hora acá ya está. Después, cuando te vas a acostar, cómo levantarte de la cama, cómo agacharte, es pasar pensando en cómo hacerlo bien. Y no es fácil porque tu cerebro, si llegaste a eso, porque tu cerebro tiene patrones
que están mal, pero ya los tiene muy incorporados, entonces no es tan fácil corregirlos. Y la parte también de socialización que se da dentro del centro con las personas que encuentran un espacio también donde compartir con otras personas, capaz que de la misma edad o no, pero que de repente presentan la misma sintomatología. Nosotros hacemos en las clases, en general, uno cuando ya empieza con la rutina, después es muy difícil dejarlo por el bienestar que te genera, ¿no? Recomendamos que los ejercicios se repitan tanto al levantarse, que después de tantas horas de tener el cuerpo quieto en la noche, y bueno, si hay algunas incomodidades o dolores nocturnos también, hacemos ejercicios justamente de movimiento de todas las articulaciones. Empezamos tomando conciencia de eso, es como un mindfulness, ¿no? Es atención plena para tomarte el tiempo y reconocer a cada parte de tu cuerpo y sentir que a veces no nos tomamos el tiempo para saber y sentirnos, ¿no? Esa parte o esa sensación de dolor que más allá de la enfermedad degenerativa o de la molestia de ese día nos está diciendo algo, ¿no? Te está indicando alguna cuestión. Entonces cuando tú ya le prestas atención, hay algo que cambia, o sea, se genera un cambio. Y eso se genera también a través del hábito, o sea, es algo que lo tenemos que repetir. Además de que el movimiento y los ejercicios se recomiendan para el bienestar de tu salud completa todos los días, ¿no? Acompañado de una buena dieta, un buen descanso, etc. Siempre podemos hacer un trabajo y a veces ni siquiera necesitamos movernos, porque lo podemos hacer mediante una relajación consciente, mediante una meditación consciente. O sea, tratamos de llevar exactamente eso, a la conciencia, ¿no? Es tomar, sentir cómo funciona tu realidad y hacerte cargo de eso. O sea, sentir que uno es el que tiene que hacer algo con eso. Está bien, a veces son dolores muy intensos, la gente ya toma alguna medicación, ¿no? Para aliviar, lo que fuera. Más allá de todo eso, nosotros hacemos ejercicios de respiración, solo respirando, estando quietos, aquietando el cuerpo, aquietando la mente. A través de la respiración logramos cambios y se logran cambios emocionales. Es importante el trabajo que hacemos entre todos, no estar uno solo o mirando. También se puede mirar un tutorial de YouTube, pero no es lo mismo la conexión que ellos tienen conmigo, que yo tengo con ellos y que logramos entre todos. Por eso te digo que es un tema de conciencia, de intención del trabajo, ¿no? Saber que uno viene a hacer esto porque te hace bien,
porque siempre encontrás alguna resistencia mental, física. Ay, yo no puedo hacer esto. Y acá se trata, y eso es lo que noto súper positivo, que rompemos con las resistencias, ¿no? Ya dejamos de ver que el otro puede hacer esto y yo no. No, porque acá no hay ninguna exigencia, ¿entendés? Es lo que cada uno pueda, como pueda. Y lo traemos hacia nosotros, lo recibimos. Llevamos las manos a los hombros. Podemos extender, viendo, voy, las manos abiertas. Y recibo. Eso, flexionamos los codos. Viendo. Para mí Artemisa es un lugar de encuentro, para sentirnos mejor, para compartir entre todas las personas que estamos acá y bueno, los que quieran pasar también a compartir alguna actividad. Si hacemos actividades muy, muy lindas, muy lúdicas, no son solo ejercicios. Y bueno, el contacto y el compartir entre todos es maravilloso. Con la gente grande es muy lindo. Y de Artemisa volvemos a nuestro tema central, la artrosis. Produce dolor y afecta directamente la movilidad y autonomía de la persona que la sufre, con el desgaste psicológico que ello supone. Son habituales el dolor, la hinchazón y el excesivo crecimiento óseo, así como rigidez al despertarse o tras un periodo de inactividad. O sea que por eso es importante tener una adecuada atención de esa articulación que está sufriendo, porque probablemente empiece a afectar a otras y el problema se haga mayor y la dificultad para moverse sea mayor. Entonces es muy importante tener una atención precoz. Esperar a que aparezca el dolor, estás en un momento, digamos, como tardío, ¿sí? Tenés que ver si tenés algún síntoma de repente de limitación en las actividades de la vida diaria. Claro, porque si tú imagínate, no es lo mismo estar haciendo 10 años un trabajo que estar haciendo 30 años un trabajo, más el desgaste y que nos movemos menos, tiene que ver con el movimiento y un trabajo de prevención. Pero sí, obviamente en el adulto con más años es más común ver ese tipo de alteraciones. No quita que veamos gente joven con artrosis ya cuando el trabajo físico es de mucha sobrecarga. Cuando es a nivel de manos, por ejemplo, tenés eso que decíamos de la dificultad de abrir botellas, por ejemplo, pero no esperar a eso. Yo invitaría a los pacientes a consultar antes, ¿sí? Y también en aquellos pacientes, como dijimos, que tienen enfermedades familiares, ¿tá? Degenerativas como la artrosis. Entonces, bueno, hacer esta consulta previa. La prevención yo creo que es bien individual, ¿verdad? Sería que si tú vienes y me dices, yo trabajo mucho, o este es mi rol en el trabajo, o este es el movimiento que más hago, charlar individualmente y que me digas, bueno, tengo esto, bueno, entonces yo te digo, si es probablemente tu columna lumbar la que va a sufrir, hacer ejercicios y de cuidado para la columna lumbar y hacer ese trabajo de prevención y que seas muy consciente y trabajarlo en un buen tiempo para que tú aprendas de tu columna y seas más observadora y seas más consciente de qué cosas le pasa a tu columna. Eso sería un buen trabajo de prevención. Pero es individual de cada uno, ¿no? Yo no puedo dar una receta porque probablemente, capaz que a Leo le pase más que como está parado, sea la cadera y la rodilla lo que esté sufriendo él. Y capaz que sea más la izquierda porque, no sé, tiene que haber como un diálogo, una evaluación muy pertinente para poder ser específicos en la prevención. En el momento temprano, en realidad es un diagnóstico clínico, ¿sí? Porque al examinar el paciente vos encontrás algunos elementos clínicos que te orientan a que pueda tener artrosis. Entonces ahí, bueno, los llamados roces, ¿sí? Articulares. Tú tocas la articulación y la articulación presenta roces y también en algunas oportunidades podés escuchar crujidos, ¿sí? De las articulaciones. Después lo otro que se presenta, pero ahí ya estamos en etapas más avanzadas, ¿sí? De moderadas a severas, es limitación de los movimientos, está en el examen físico. Tú rotás la articulación y la articulación se traba. También podés ver
el propio paciente, por ejemplo, que al subir una escalera o bajar una escalera tiene una molestia. Entonces ahí tenés que pensar, bueno, estoy iniciando una artrosis, esto es ¿no? ¿Es una señal, es una alarma? Factores de riesgo como la obesidad, la falta de ejercicio físico o las alteraciones en la postura influyen en el desarrollo de la enfermedad y modificarlos está al alcance del propio paciente, tanto para prevenir o retrasar los síntomas como para favorecer el tratamiento. Nuestros músculos tienen que estar fuertes. ¿Para qué? Para poder sostener nuestro cuerpo y sostener nuestras articulaciones, ¿sí? Pensar en la columna, pensar en las rodillas, pensar en las caderas, ¿no? ¿Cómo se sostienen esas articulaciones si no es por los músculos? No tienen manera. Entonces, al estar quieto y al perder la masa muscular, al perder el tono muscular, nosotros estamos, digamos, no ayudando a esa articulación, ¿no es verdad? Todo lo contrario. Estamos haciendo que esa articulación trabaje de una manera incorrecta, ¿sí? Por el propio peso y cargando todo su peso sobre sí mismo, sin ayudas externas que, bueno, vendrían a ser los músculos, ¿no? El tema ahí, viste, o sea, el tema del tono muscular es muy importante. Puede haber una gran artrosis de rodilla y de repente el paciente no lo siente. ¿Por qué no lo siente? Porque tiene un buen tono muscular, tiene, por ejemplo, un buen tono en los cuádriceps. Entonces, la evolución de esa artrosis es diferente. A veces se llega a una prótesis de rodilla no por el grado de artrosis en sí, sino por la limitación funcional que genera. Entonces, de repente la artrosis no es tan importante, pero la musculatura no acompaña, entonces esa artrosis se hace mucho más manifiesta. A veces pasa que por la falta de movimiento y la sobrecarga que ya vivió empieza a aparecer el dolor y más artrosis. O sea, tenemos la teoría de las dos partes, ¿no? Que por la falta de movimiento aparece la artrosis y la artrosis a base de la falta de movimiento. Es típico de la artrosis la aparición del dolor después de un tiempo de estar quieto. Uno está quieto y vuelve a retomar el movimiento y ahí empieza el dolor, ¿sí? Entonces es un dolor que mejora con el movimiento, ¿tá? Por eso también es muy importante tener en cuenta la parte del movimiento, ¿sí? También puede venir acompañado de inflamación, muchas veces con aumento del calor del local y también rubor, ¿sí? Ves una articulación que está roja, bueno, ya estás en un proceso de artrosis con un elemento inflamatorio en empuje. A veces la tensión precoz en esas articulaciones de sobrecarga, si vos me decís, bueno, yo uso mucho mis rodillas ahora, a los 40, y yo te puedo hacer un trabajo perceptivo de esa rodilla, probablemente sufra menos o no lleguemos a una artrosis. Pero generalmente, a veces, lamentablemente, de ese trabajo de prevención capaz que no está tan instalado en la parte occidental, ¿no? O sea, como que no hacemos tanto trabajo de enfoque, de prevenir lo que nos pueda pasar. Hay ejercicios muy simples que uno puede estar haciendo mientras mira televisión, por ejemplo, en momentos que uno los tiene como, digamos, sin utilidad, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, uno puede hacer esos ejercicios, que son ejercicios localizados, tanto a nivel de miembros superiores como a nivel de miembros inferiores. También podemos trabajar la columna. El ejercicio siempre va a ser la mejor recomendación. Yo siempre pongo el ejemplo de los odontólogos, por ejemplo. O no me acuerdo ahora qué otra profesión que siempre tienen un hábito postural, ¿verdad? Que siempre es constante. El odontólogo, si es derecho, siempre está con una inclinación, ese hombro, ese codo, esa muñeca. Y yo no voy a decir no puede ser más odontólogo a cierta edad. Lo que tengo que decirle es 3 veces por semana tenés que hacer un ejercicio que te haga mover todo el cuerpo y puedas generar movimientos que no sean siempre la postura que tú mantienes, ¿verdad? Esa sería la buena prevención para que esas articulaciones no sufran y lleguen al proceso de artrosis. En caso de empuje, ¿tá? De dolor, hay que tratarlo. Se trata en el momento, debe de consultar el paciente porque el dolor hay que tratarlo y hay que intentar disminuirlo o sacarlo. El objetivo sería dolor cero, ¿sí? Muchas veces el objetivo dolor cero no lo logramos, pero bueno, bajar desde un nivel 10 de dolor a un 2 es muchísimo,
Ayuda mucho. La función, observar qué función está alterada. Y dentro de ahí es como que dividimos el tratamiento un poco, primero para sacarlo del dolor y de la situación, entonces procesos de analgesia, agentes físicos, terapias manuales, descomprimir, sacar presión a esa articulación, porque generalmente el dolor lleva a contracturarme, a tensarme, a que todo el sistema empiece a alterarse. Entonces ahí hacemos la parte de analgesia, estudiar bien qué es lo que está alterado, volver a reintegrar la función correctamente, y después a veces no es fácil en la persona añosa y se caracteriza a veces por empujes, ¿no? Por volver a doler y porque me olvidé y no hice los ejercicios y me moví menos o estuve haciendo las cosas de casa y no hice. Entonces a veces no es que curemos la artrosis, porque el desgaste ya está hecho. Lo que sí podemos es evitar que siga avanzando y que se siga extendiendo a otras articulaciones. Que la gente consulte, ¿sí? Los invitamos a que consulte, a que piense que la artrosis en realidad tenemos muchos elementos para mejorar, para sentirnos mejor, para frenarla de alguna manera, para evitar la incapacidad física, ¿sí? Y después la otra que quisiera decir como mensaje es que las articulaciones en general son expresión de muchas enfermedades sistémicas. Entonces, no dar por sentado o minimizar, ¿sí? Cuando una persona tiene un problema a nivel de una articulación. Es interesante y es importante consultar porque, bueno, podemos sacar muchas conclusiones mirando las articulaciones. El miedo que tuve fue que nunca podamos salir. Porque me daba miedo ir. Porque no quería, porque no me contagie el coronavirus. Cuando voy a la casa de la abuela, tengo que estar en el fondo porque tiene un almacén. Quería ir al shopping. Ay, no podía ir. Fue bastante complicado porque fue mi cumpleaños que como mis padres trabajaban en la salud no se podían juntar con nadie, entonces nadie iba. Podíamos salir afuera del patio, pero no podíamos salir afuera. Salir tampoco. Pero salir en el patio salía. Salir a jugar. Un poquito bien y un poquito mal. Porque yo no podía salir afuera. A veces me aburro estar en casa. Fue aburrido. ¿Aburrido? Aburrido. Quedarme en casa del aburrimiento. Era muy estresante. ¿Qué pasaba durmiendo? Y hemos llegado al final de este programa de Por Más Salud, donde hablamos sobre la artrosis.
Esperamos que la información que dieron los profesionales les sirva de ayuda tanto para prevenir como para mejorar esta enfermedad. En el próximo programa vamos a estar hablando de un tema muy fuerte, la violencia de género y de generaciones. Así que los esperamos dentro de 7 días, aquí, en Por Más Salud. Por Más Salud fue una presentación de Asistencial Médica. Bienvenido a tu salud. Bienvenido a la Asistencial Médica. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Y Odontotal. En Maldonado, 3 de febrero 772 y en San Carlos, 18 de julio 920.